Reportajes 24. Atendió a más de 47.000 chilenos en la época más cruda de la dictadura. A 40 años de su fundación, la Vicaría de la Solidaridad mantiene el mayor archivo sobre violaciones a los derechos humanos. Son miles de carpetas que contienen documentos, fotografías, testimonios desconocidos sobre la violencia política. Junto a protagonistas de esa época, revisamos el legado de una institución que brindó acogida cuando todas las puertas se cerraban. Del presunto desaparecido. En medio de una brutal represión, la Iglesia Católica creó la Vicaría de la Solidaridad. Él estaba muy orgulloso de la Vicaría, pero también sufría mucho. Atendió a casi 50.000 personas, todos víctimas de la dictadura. Pero el puño de hierro de la DINA también golpeó a la propia Vicaría. Él me secuestró con todo un equipo de la DINA. Hasta que un día la muerte alcanzó a uno de los suyos. El momento más duro fue cuando asesinaron a José Manuel Parada. Historias que inspiraron una exitosa serie de televisión. ¿Y qué tipo de casos llevas? Derecho humano. En lo personal fue un desafío gigantesco poder acercarme a una historia tan dolorosa. $85.000 documentos, 45.000 carpetas, fotografías, películas, fichas médicas, radiografías, cédulas de identidad, pasaportes, certificados de nacimiento, información de prensa, expedientes judiciales. Parte del valioso archivo histórico de la Vicaría de la Solidaridad y que constituye la verdad de lo ocurrido durante los años de la represión política. Nos tocaba hacer la primera recepción, reunir todos los antecedentes para después pasarlos a los equipos de abogados que iban definiendo las acciones, si se hacían paros, si se hacía denuncia, o si ayudábamos a esa persona a abandonar el país lo más rápidamente posible para que salvara su vida y su integridad física. La Vicaría de la Solidaridad fue creada por el cardenal Raúl Silva Enríquez el 1 de enero de 1976 y en la práctica siguió con el trabajo que había desarrollado el ecuménico Comité Pro Paz en defensa de las víctimas de la dictadura. Como el cardenal no quería cerrar el comité porque lo veía absolutamente necesario, empezaron a detener funcionarios del comité. Y esa fue la presión absolutamente injusta que hizo Pinochet para que el cardenal tomara la decisión. Y el cardenal dijo: yo no puedo permitir que toda la gente que está colaborando conmigo caiga presa, así que cierro el comité. Era una época donde la Vicaría no solo tenía que preocuparse de atender a las víctimas. Yo estacionaba mi citroneta frente ahí al Museo Histórico y yo permanentemente tenía al lado de la citroneta un Peugeot 404 con 4 individuos de ojos oscuros que estaban tomando o comiendo, que me escoltaban hasta mi casa. El equipo jurídico de la Vicaría estaba en la mira de la DINA. Osvaldo Romo Mena había sido dirigente poblacional antes del golpe y por esa condición fue rápidamente identificado como represor. El entonces egresado de Derecho Álvaro Varela presentó una querella en su contra. La respuesta del sádico agente de la DINA no tardó en llegar. Me recluyó en uno de los centros de tortura de la DINA, el que estaba en José Domingo Cañá. Y ahí estuve toda una noche, todo un día y la noche siguiente, donde fui sometido a duros tratamientos, siempre vendado, sin saber exactamente las razones por las que estaba. Felizmente hubo una fuerte reacción de la Iglesia, era el primer abogado que sufría, o el primer miembro del equipo jurídico, no estaba titulado abogado todavía, pero el primer miembro del equipo jurídico que sufría esa represión directa. La Iglesia y en particular el cardenal desarrolló una muy fuerte acción y fui liberado. En plena dictadura, la Vicaría era el único lugar al que víctimas y familiares podían recurrir para denunciar los atropellos que a diario se cometían. Testimonios que hoy forman parte de un archivo que rescata la memoria histórica del país y que sirvió de base para el trabajo de las comisiones Rettig y Vallet, que establecieron la verdad de las violaciones a los derechos humanos.
Las situaciones eran tremendamente duras de siempre, o sea, yo recuerdo haber ido innumerables veces a la morgue acompañando a padres a tener que reconocer sus hijos que los habían matado, o lugares de detención donde las personas salían en condiciones bastante lamentables después de haber sido víctimas por días, semanas y a veces meses, enfrentados a situaciones de tortura. Hay testimonios realmente del horror, pero también el espíritu de la esperanza era muy fuerte, porque la gente sabía que tenía que seguir viva, tenía que seguir luchando por los familiares que habían sobrevivido a la detención o a la ejecución o a la desaparición. Vamos nosotros a asistir a una misa. La Vicaría atendió a casi 50.000 chilenos y presentó 10.000 recursos de amparo o habeas corpus en favor de personas que habían sido ilegalmente detenidas, sin orden judicial alguno. Lo tremendamente impactante era la falta de comprensión, la falta de recepción de los asuntos que nosotros llevábamos a los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia nos veían como verdaderos perturbadores de la paz de ellos. Respecto de aquellos presuntos desaparecimientos en que no existe sumario. Bueno, un presidente de la Corte Suprema de la época llegó a decir que los desaparecidos tenían curco. Así es, si incluso en oportunidades, cuando nosotros alegábamos los recursos de amparo ante los ministros de la Corte de Apelaciones particularmente, nos daban la espalda. Y alegábamos con los ministros de espalda. Fue muy grave porque dejó en la absoluta indefensión a miles de chilenos. Significó, para muchos chilenos, significó perder la vida y no aparecer nunca más. Para muchos chilenos significó sufrir tortura tremenda, que tiene consecuencias de largo plazo y a lo mejor en algunos casos para toda la vida. Muchos se preguntaban, oye, pero si no acogían ningún recurso de amparo, ¿por qué lo seguían haciendo? Aquí está la demostración. Ahí se estaba escribiendo la historia y ese era el absoluto convencimiento nuestro, que era muy importante ir registrando esta historia en el momento que ocurría. Una época donde la dictadura lo controlaba prácticamente todo y la violencia se expresaba en los titulares de la prensa. La prensa se burló de los detenidos desaparecidos, habló muchas veces durante largo tiempo de los presuntos detenidos desaparecidos. No eran presuntos, eran detenidos desaparecidos. Se intentó buscar casos que fueran falsos y no hubo casos porque no habían casos falsos. Se intentó crear, la DINA intentó tendernos varias oportunidades trampas, presentándonos casos falsos. La prensa fue un instrumento de la represión. En Chile se pudo torturar, se pudo hacer desaparecer, se pudo encarcelar sin juicio, se pudo exiliar a las personas, en parte importante por lo que hizo la prensa, por la acción de la prensa en ese periodo. Los periodistas eran, yo creo, esencialmente eran agentes de la DINA. Lonquien marca un antes y un después respecto del tema de los detenidos desaparecidos. Hasta el momento se usaba mucho la palabra presuntos detenidos desaparecidos. Lonquien demuestra que la palabra presuntos está de más y simplemente era una denominación para minimizar el drama que estaba viviendo muchísima gente, que era detenida su familiar y desaparecía. A nosotros nos llegó la denuncia, fuimos, se comprobó que efectivamente era un horno en el cual habían tirado cuerpos. Era muy difícil penetrar por arriba del horno, pero sí se pudo entrar por la parte inferior y aparecieron cadáveres, esqueletos, cráneos.
Todos los desaparecidos deben estar así, enterrados y escondidos. Y eso se produce en el medio de un simposio internacional del año 1978, cuando organizamos este simposio y vinieron más o menos 45 personalidades del mundo de los derechos humanos a ver lo que estaba ocurriendo. Tuvimos que tomar la determinación de no dar a conocer esa realidad porque era en el medio del simposio. Y nosotros decíamos, el gobierno militar nos va a acusar que organizamos el simposio y montamos esta operación. No nos van a creer. Tengo una mala noticia para todos. Acaban de informarme que no entregarán los restos de nuestros familiares. El fiscal no entregó la orden. Cuando ya se identificaron los restos, se hizo una misa para recibirlos y que cada familia pudiera enterrarlos. Y en vez de entregarlo a la familia, los lanzaron a una fosa común, confundiéndolo con todos los restos humanos que ahí había, lo cual demoró muchísimo después la identificación. El caso de los campesinos asesinados en Lonquén y varios otros formaron parte de la exitosa serie de TVN Los Archivos del Cardenal. Ramón Sarmiento, mi personaje, fue una fusión de muchos jóvenes que se la jugaron para luchar contra la dictadura. Su señoría, dada la gravedad de los hechos, le solicito pide un exhorto de inmediato a las autoridades para dar con el paradero de los señores Troncoso y Pedregal. Y también personajes que de alguna manera no pertenecían a esta lucha, no pertenecían a este mundo, y en ese sentido el recorrido, la construcción es muy interesante del personaje, porque es un abogado en la Universidad Católica con muchos prejuicios, muy escéptico de lo que está pasando, y poco a poco, de alguna manera, de la mano del público, se va enterando de los hechos y de lo que está pasando en su país. Entonces yo creo que eso sirvió para darle la mano al público y para empatizar con una historia que de alguna manera, bueno, nos sorprendió a muchos jóvenes y no tan jóvenes de lo que realmente sucedió en nuestro país. Estuvo bien reflejado. Uno miraba los pasillos estos y las oficinas y eran muy parecidas a donde nosotros trabajábamos. Creo que fue importante para que mucha gente, a través de esa ficción, pudiera conocer una realidad que fue muy dura y creyera que lo que se había denunciado, lo que se había escrito, lo que se había publicado muchas veces fue cierto, dramáticamente cierto. Muchos hubiésemos querido que nunca hubiese existido. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡La dictadura rotando! El momento más duro fue cuando asesinaron a José Manuel Parada. A mí personalmente me tocó trabajar mucho con José Manuel, nos tocó enfrentar situaciones muy difíciles y por lo tanto para la institución y para nosotros como compañeros de trabajo el asesinato de José Manuel fue durísimo. He sabido que Luis Toro, el abogado de la Vicaría, iba a ser la quinta víctima posterior al atentado de Pinochet. Exactamente, se escapa, digamos, jabonado, porque había un sistema de solidaridad ahí en el condominio donde estaba. Y los gritos, los timbres, las luces, la puerta que no aflojó a los golpes para poder sacarlo, yo creo que se salvó. Se salvó en esa ocasión porque era muerte segura. Vimos Pepe Carrasco y los otros compañeros de él que fueron asesinados. La gente, mucha de ella corría, pero no solo corría para refugiarse, mucha gente corría a avisar que habían detenido a determinadas personas o personas que recurrían. Nosotros teníamos ahí un servicio médico que al final nuestros médicos tuvieron que especializarse en poder hacer curaciones a personas que venían con balines o que venían con heridas sangrando. La Vicaría de la Solidaridad cerró sus puertas el 31 de diciembre de 1992. Punto final para una obra que había cumplido su misión. En la actualidad, una fundación se encarga de conservar y mantener abierto el archivo. A menudo llegan requerimientos del Poder Judicial y también de personas que quieren conocer un poco más de su propia historia.
Más de una vez acá han venido hijos a saber cuál es lo que realmente le pasó y uno le presta lo que se puede, por ejemplo, los amparos, los recursos, las declaraciones que fueron más públicas de cada caso, y eso también logra en la familia, en esa persona, entender la historia familiar, la historia del padre o de la madre o de su ser querido. Este es un archivo que, más allá de que pertenece al archivo histórico de la Iglesia, es un archivo que fue construido por los chilenos. Aquí está en cada uno de esos documentos la firma de chilenos y chilenas que fueron dejando su historia, esa historia que le confiaron a la Iglesia. Y dijeron, cuídela, guárdela, consérvela, porque es parte de la historia del pueblo chileno en un momento muy, muy dramático de su historia. Herencia histórica de una institución que guarda la memoria de una época. El archivo del horror, pero también de la esperanza. Historias de una realidad que, como casi siempre, superó largamente la ficción.